de ustedes. Listo, entonces como les decía, ¿no? Había un tema que nosotros necesitábamos, pues, de hecho, revisar con un poquito más de profundidad, porque prácticamente ya hemos revisado todos los temas anteriores y este se me había, a mí personalmente, pasado por alto, ¿no? En cuanto tiene que ver a la conducción eficiente, económica y segura, sí vimos inclusive la categorización, la clasificación de los combustibles y todo eso. Pero en el caso de la conducción eficiente, económica y segura, hay que reconocer y hay que recalcar sobre todo que justamente los elementos que aumentan el consumo de combustible, no solamente la forma en que nosotros conducimos, el cuidado que tenemos para hacerlo, sino también es un tema que hay que tomarlo con pinzas, con bastante cuidado. Es aquel que se relaciona con aquel que no realizamos el mantenimiento preventivo de acuerdo a los lapsos, a los tiempos, al recorrido que realiza nuestra unidad, conforme a la recomendación de los fabricantes. Y en este caso, hay que saber decir que justamente nosotros tenemos que considerar, entre otros factores, primero, una diagnosis del motor. Como se les ha manifestado, ¿no? Ustedes como conductores son quienes conocen más a fondo, más profundidad, todas las virtudes, así como limitaciones que tiene su vehículo, en este caso de carga pesada. Y nosotros somos los primeros que damos un diagnóstico, evaluamos cómo está su característica mecánica, tecnológica y de todos los elementos, equipos, sistemas que están provistos en el mismo. En este sentido hay que reconocer y hay que recordar justamente que la diagnosis primera es la que hacemos nosotros como conductores. Dado también la tecnología que ya manejan esos vehículos a nivel global, por supuesto, prácticamente estamos hablando de que son una especie de mini computadores en el cual es importante recomendarles que realicemos permanentemente a modo de prevención, que es mucho más económico que un mantenimiento correctivo, la diagnosis computarizada del computador del vehículo, ¿no? Y ahí tiene la validez de este concepto que les acabo de decir y el tiempo o cada cierto tiempo que nos recomienda justamente el fabricante. De esta manera nosotros logramos detectar averías ocultas que tal vez, como les dije, si bien somos quienes hacemos nosotros la primera diagnosis, existen algunas averías ocultas que únicamente lo pueden hacer a través de estos sistemas que justamente producen el aumento en el consumo del combustible y por supuesto lo que siempre hemos hecho énfasis, tener bastante cuidado en el proteger que no se contamine en exceso al ambiente. ¿Sí? En este sentido, como les decía, el tema que guarda relación con estas características nos habla y nos hace caer en cuenta que adicionalmente tenemos que ser nosotros quienes permanentemente controlamos los niveles de los fluidos, verificamos también cómo está el estado de ciertos filtros. ¿Por qué razón? Porque justamente un nivel de un fluido en el estado normal, justamente, y los filtros en óptimo estado, funcionamiento, estos dos aspectos son de importancia relevante porque mantienen a nuestro motor en condiciones óptimas, que es lo que siempre necesitamos y siempre anhelamos y siempre buscamos, por cuanto esto justamente ayuda a que no haya un deterioro prematuro de los componentes que conforman nuestro vehículo y como consecuencia nos llevan siempre a la misma dirección también, al ahorro de combustible y a una reducción mínima de emisiones de gases o micropartículas que van a contaminar el ambiente. Otro de los aspectos que se recomienda tener bastante cuidado para controlar en parte el aumento del consumo de combustible tiene relación con los neumáticos. Pues sí, aunque nosotros no lo queramos creer.
El tema de la presión de los neumáticos justamente guarda relación con la tarea que ellos cumplen y es la de otorgarle una tracción y una adherencia que son fundamentalísimas, tanto para la fase de avance, para la fase de frenado y por supuesto, lo que alguna vez recordamos y vimos, la estabilidad que puede presentarse en las curvas, sobre todo, ¿no? El tema este de la toma adecuada de la trayectoria de la curva es muy importante y relevante. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros circulamos, haciendo la finalización del tema anterior, circulamos con aquellos neumáticos que están por debajo de los valores o rangos mínimos para la circulación, a veces los sobreinflamos o a veces están con falta de aire, presión de aire, ¿no? En las unidades conocidas como PSIs. Y justamente también a eso le vamos sumando y le sobrecargamos a nuestro vehículo en el sentido de que ubicamos de manera inadecuada la carga y también no hacemos bien la sujeción de la carga en el vehículo. Y eso también nosotros vimos en sesiones anteriores, ¿no? Qué tan importante y cuán importante es el aspecto aquello de saber escoger los mejores elementos de sujeción de la carga en el vehículo. Por lo tanto, dando ya la parte técnica de este tema, que una mala distribución de las cargas, primero, va a ofrecer mayor resistencia al aire, ¿no? Y en segundo lugar, lo que menos queremos para el control, va a haber menos estabilidad provocada debido justamente a qué? A que hay una disminución de adherencia, sobre todo del eje delantero. ¿Por qué? Porque nuestros neumáticos también estaban en un estado desperfecto. Entonces hay que guardar mucho cuidado con eso. A continuación les voy a mostrar una herramienta, un video, un material multimedia que habla justamente de los detalles que hay que guardar y tener en consideración para los neumáticos de vehículos de carga pesada. ¿Qué más también puede influir? Por naturaleza o por origen o por lógica, podríamos decirlo también, aunque a veces omitimos estos pequeños detalles, también el aumento del consumo viene relacionado con una mala selección de la marcha que usted está tomando en el vehículo. ¿Sí? Es una mala selección de la marcha del vehículo y en este caso, por ejemplo, es importante que nosotros consideremos estas variantes. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, las condiciones de carga de su vehículo, cómo vamos circulando, la pendiente de la vía y, por supuesto, características propias del motor de nuestro vehículo. ¿Qué significa? Ustedes saben y están conscientes que si una unidad de carga pesada está establecida para X determinada carga en toneladas, y ustedes o terceras personas colocan mayor cantidad de la carga permitida, por supuesto, vamos a tener una no adecuada condición en la cual permita el funcionamiento adecuado del motor del vehículo. ¿Sí? Es decir, tiene que haber también un equilibrio. Yo puedo estar, como les dijimos anteriormente, ¿no? Puedo estar sano, emocional, mental, físicamente, pero el vehículo, que tiene que estar también cuidado de una manera como el conductor mismo, lleva una carga superior a la indicada, nosotros tal vez por alguna prisa, alguna exigencia, circulamos a una velocidad inadecuada, no tenemos cuidado de cómo hay que conducir con ciertas pendientes de la vía y por supuesto, hacemos a un costado y obviamos el tema que guarda relación con la capacidad de potencia o energía que puede generar el motor para poder desarrollarlo. Así que hay que tener en cuenta este asunto importante para llevar adelante la circulación y la puesta en marcha de nuestro vehículo. Ahora bien, hemos visto pequeños errores y pequeñas deficiencias que pueden haber, pero ahí viene la otra parte. Quiero saber cuáles son las claves para una conducción eficiente, ¿no? En este caso,
las claves para una conducción eficiente en cuanto al arranque y la puesta en marcha, por ejemplo. Arranque y puesta en marcha guarda relación con que tenemos que arrancar el motor, evitando pisar el acelerador, ¿sí? Tenemos que guardar en cuenta también que los motores a diésel, que son los que nos competen en esta circunstancia, debemos tener la precaución de esperar unos segundos antes de iniciar la marcha. Justamente de esa manera usted le permite a que el aceite cubra, llegue a todas las zonas que tiene que realizar la lubricación y llegue, por supuesto, en condiciones adecuadas. ¿Qué significaría que una de las piezas o conductos o elementos o sistemas que conforman el motor y requieren lubricación no son cubiertas por el aceite? Nosotros ya sabemos, ¿no? Puede haber un sobrecalentamiento, puede haber fatiga del motor, ¿no? Algunos elementos resisten cierta temperatura para funcionar, entonces tiene que estar a una temperatura adecuada. Por eso es recomendable que nosotros, en primer lugar, arrancamos el vehículo, pero esperamos unos segundos hasta que prácticamente se irrigue, podríamos utilizar esta palabra, el fluido, que en este caso es el aceite, y haga su función efectiva de lubricación. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta para una conducción eficiente justamente es lo que les decía anteriormente. A veces no tenemos un control adecuado del vehículo y adaptamos velocidades muy altas o velocidades muy bajas, o no tenemos en consideración la marcha adecuada y hay el problema. A medida que nosotros vamos ganando experiencia, pericia, experticia en la conducción, es importante tener en cuenta que lo mejor, lo más favorable para nosotros es mantener una velocidad uniforme, por cuanto tanto ir acelerando y frenando frecuentemente va a desprender, por el efecto de la acción que tiene, ¿no? Genera o emana mucha energía. En consecuencia, ¿qué va a suceder? Primero vamos a tener un descontrol, ¿no? Vamos a poder ser causantes de algún accidente, de un siniestro, y sobre todo lo que estamos buscando también, ¿no? Viene todo en armonía igual, el buen estado de los elementos, una buena conducción y por supuesto, el hecho de no llevar a cabo una velocidad uniforme desgasta prematuramente también ciertas piezas de elementos de fricción generalmente y por supuesto emanan energía, como les digo, y también van a generar mayor desprendimiento o consumo de combustible, mayor emisión de gases, más procesos de combustión sería la palabra, en el sentido ese y aquello estaríamos nosotros desperdiciando mínima, irrisoriamente tal vez, pero a la larga es una pérdida de combustible. Otro de los aspectos que también tenemos que tener en cuenta, como les decía, y viene a la par con el aspecto anterior, una velocidad uniforme, llevar las velocidades o demasiado altas o demasiado bajas en el motor. Como les decía, ¿no? Es justamente esta acción repetitiva de acelerar y frenar la que justamente provoca todas estas pequeñas, imperceptibles, pero notorias y demasiado relevantes en el momento de hacer justamente un análisis de las condiciones de nuestro motor. Justamente ustedes, en el caso de hacerlo, requieren propender a realizar una conducción económica. Una conducción económica que por supuesto se logra justamente de la mano con esta conducción eficiente que les decía. Y bueno, ¿cómo llegan ustedes a tener una conducción económica? A lograr esta óptima, podríamos decirlo, ideal conducción. ¿Cómo? Conociendo cuáles son las técnicas adecuadas que le permiten optimizar combustible, como son, tenemos incluido en la lámina, la aceleración, la desaceleración, la anticipación, una detención y por supuesto una incorporación al tránsito. Hay que recordar que por supuesto desde la parte teórica la conducción económica nos dice que va siempre de la mano de la conducción eficiente. Por eso está considerado en esta exposición, puesto que existen muchas reglas
de esta conducción para poder llevar una óptima práctica en lo que les manifiesto. Algo que nosotros podemos hacer, que son de fácil aplicación, que reducen, por supuesto, los gastos en mantenimiento de nuestro vehículo, son estas técnicas que, a grosso modo, les vamos a manifestar. Por ejemplo, el tema de la aceleración, ¿sí? La aceleración tenemos que realizar con solamente una leve caricia al pedal. Es decir, si nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 niveles del pedal, podemos hacerlo hasta el 1 o 2 imaginativamente, ¿no? Evitar pesar el pedal de manera brusca y al fondo no es recomendable. Esta tiene que ser constante, no debe haber más por el contrario, como les decía anteriormente, no aceleraciones y frenados bruscos. Llevar o propender a una velocidad uniforme y, por supuesto, tener en consideración que deben realizar el cambio de marcha en revoluciones siempre bajas. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacerlo entre las 1500 y 2000 revoluciones por minuto, que es un dato que nos entrega justamente el tablero de instrumentos. La desaceleración, en teoría, sería una acción inversa a la aceleración y, por supuesto, tiene que aprovecharse la inercia del vehículo. Es decir, ¿cómo logramos esta desaceleración? Simple y llanamente dejando de acelerar, ¿sí? Hay que dejar de acelerar y, por supuesto, en la prisa, en el apuro, en la necesidad de frenar rápido, a veces nosotros recurrimos al frenazo brusco del freno. No podemos tampoco hacer esto. Tenemos que de la misma manera como íbamos acelerando dosificadamente, también hay que hacerlo en el momento de frenado, una desaceleración dosificada. El momento que usted lo hace, tiene que ir reduciendo las marchas, nunca en neutro, en punto muerto, como se llama también. Y por supuesto, aquí tienen una precaución, siempre muy por debajo de las 1500 a 2000 revoluciones por minuto que les decía para la aceleración y cambio de marchas. Acá tenemos que propender a las 1000 revoluciones por minuto. Otra de las técnicas que son adecuadas para optimizar el consumo guarda relación con la anticipación, que justamente esta está relacionada con la distancia de seguridad que se conserva respecto de otros vehículos. En esta usted debe elegir siempre un carril adecuado para la conducción que usted vaya a realizar. Tiene que observar constantemente su entorno para tomar cualquier decisión de realizar una correcta aceleración o desaceleración. No podemos ir cambiando abrupta y bruscamente. Tienen que además procurar que si la desaceleración lleva a una detención, tienen que hacerla de manera adecuada. Hablando justamente de la detención, que también tenemos acá, la detención justamente es o viene dada una maniobra en base a la apreciación correcta de la distancia de seguridad para realizar esta correcta detención, ¿no? Tanto con los vehículos que van delante nuestro como los que vienen detrás nuestro. Usted tiene que conocer correcta y perfectamente, y estoy más que seguro, que con lo que practican y con lo aquí manifestado, tienen que conocer ya correctamente cómo frenar, por cuanto un error justamente es presionar anticipadamente el embrague desde el momento en que usted observe el lugar donde se va a detener, ¿no? El embrague tiene otras funciones y no precisamente justamente esta, ¿no? Y finalmente tenemos que decir cómo tenemos que incorporarnos al tránsito, ¿sí? Para todas estas maniobras es importante el sentido de la visión, ¿sí? En esta incorporación al tránsito usted también va a hacer la acción de observar al tráfico. Este puede ser denso. De serlo, existe por su parte una detención antes de incorporarse a el sentido de giro, de velocidad del tránsito y por supuesto debe utilizar
El acelerador, el momento que usted ya decida, encuentre las condiciones adecuadas, como os dije, dosificado, no más de las 3/4 partes de su recorrido que tiene y que es fácilmente perceptible cuando usted ya conoce más su unidad de carga pesada, justamente realizando los cambios de marcha, como se les decía, en la zona donde tiene el mayor rango de revoluciones permitidas. Y eso, como les dije, nos entrega precisamente el tablero de instrumentos, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a precisamente lo que es una conducción eficiente y consecuentemente una conducción económica.